Hola amigos, soy David Peralta de davidperalta.es y en este vídeo os voy a explicar la última parte de este proceso que estamos siguiendo para poder definir objetivos que nos permitan nuestra transformación personal y cambiar nuestro futuro. Esto lo íbamos haciendo, esta es la tercera entrega y todo lo explico en mi blog davidperalta.es. También en la descripción de este vídeo tenéis el acceso a esta hoja de trabajo que os va a permitir, una vez que hemos llegado a este punto, definir vuestros objetivos. No solo los objetivos en sí, sino también vamos a definir un periodo, digamos, un filtro temporal para saber cuándo vamos a comenzar a trabajar en estos objetivos y cuándo los queremos conseguir, además de buscar cuáles son los posibles obstáculos que nos pueden impedir conseguir estos objetivos o bien obstáculos que ya os han impedido el poder conseguirlos. Y también darnos cuenta de los recursos que necesitamos para conseguirlos. Todo esto es muy importante a la hora de definir objetivos. Es una de las maneras más ecológicas, por así decirlo, de poder conseguirlos. Como veis, en esta hoja de trabajo hay una serie de preguntas. Las 6 primeras las conocéis de otras entregas, de hecho las 7 primeras, pero las 6 primeras las vais además a puntuar. Es importante que veis que en cada una de las tablas tenéis sitio para poder apuntar los 15 objetivos y al lado de cada uno de los objetivos podéis poner la respuesta a la pregunta de cada uno de los apartados. Veis una tercera columna donde además vais a poner una puntuación a cada una de las respuestas. La puntuación de 0 a 10 está pensada para que la motivación de esa cifra tenga que ver con la ilusión o cómo os motiva esa respuesta, digamos, haciendo una relación con el objetivo en sí. Imaginaos que en mi caso, por ejemplo, el objetivo número uno sería pues poder correr este año un maratón. La respuesta a la primera pregunta sería, bueno, yo apuntaría en el objetivo número uno, apuntaría aquí a correr un maratón este año. Entonces la pregunta se referiría a ese objetivo. ¿Para qué quieres conseguirlo? La respuesta la pondría a continuación de ese objetivo primero. Entonces, en este caso, ¿para qué quieres conseguirlo? Podría ser una cuestión, si pienso en ello, pues de superación personal. Es muy probable que varios objetivos obtengan la misma respuesta, pero lo importante, y por eso digo que la puntuación debe ser relacionada con el sentimiento de motivación, cómo os motiva esa respuesta respecto a ese objetivo, porque puede ser que esa respuesta, cuando va con otro objetivo, tenga otro matiz, tenga otra calificación dentro de esas cifras. ¿De acuerdo? Esto es algo que es muy importante. También es importante que cada objetivo esté siempre en cada uno de los apartados en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Porque de esta manera luego podremos hacer un balance que os explicaré después cómo hacerlo para poder definir los objetivos. La segunda pregunta, ya tenéis aquí puestos vuestros objetivos en el mismo orden. ¿Qué vas a obtener cuando lo consigas? Hacemos lo mismo, es un proceso de pensar qué vas a obtener cuando lo consigas. Bueno, pues va a ser una satisfacción. En el caso mío, por ejemplo, del maratón, de este ejemplo que os he puesto, pues tendría una respuesta acorde con ello. A esa respuesta, pensando en cómo se relaciona con ese objetivo y lo que me hace sentir a nivel motivacional, le daría también una puntuación. Como veis, pasaríamos a la siguiente página. La tercera pregunta es ¿cómo sabrás que lo has conseguido? Es una forma también de ver cómo vas a darte cuenta, cómo vas a comprobar, cómo vas a medir el hecho de que hayas podido conseguir ese objetivo. También, en el caso del maratón, bueno, pues que al día siguiente en el caso del maratón, pues habré terminado el maratón y veré que el resultado ha sido que he podido acabarlo. Entonces, pensando en eso, una puntuación del 0 a 10 que me
que la puedo relacionar con la sensación de motivación e ilusión. ¿De acuerdo? Después tendríamos en qué medida depende de ti. Importante también, porque evidentemente habrá algunos objetivos que dependan más o menos de nosotros. Cuanto más dependan de nosotros, más posible es alcanzarlos. Por eso también, en este caso, la puntuación tiene que ver también con esa sensación. Pasando a la siguiente página, tenemos otras dos preguntas. La número 5 es cómo afectará conseguirlo a los que te rodean. Eso significa también que es importante que cualquier objetivo tenga también, no pueda, o sea, que afecte de alguna forma o no a los demás. Puede ser que afecte positivamente, puede ser que afecte negativamente. En este caso, correr un maratón, lo que a mí se me ocurre, lo primero que se me ocurre es, evidentemente, requiere también de muchísimo tiempo de entrenamiento, etcétera. Entonces tengo que poner cómo va a afectar esto a mi círculo o a los demás. Entonces, una vez que haya puesto eso, la motivación o la ilusión que me puede dar esa respuesta referente a ese objetivo, la puntuaré del 0 al 10. Y lo mismo haremos con la número 6, que es cuál será la mayor recompensa cuando lo consigas. Es una forma también de ver hasta qué punto pues, esto también va a ser una recompensa que pueda compensar, nunca mejor dicho, todo aquello que necesito hacer para conseguirlo. Pasando a la siguiente página, tendremos la respuesta número 7. Esta la conoceréis también de la hoja de la semana anterior y veis, por ejemplo, pues también, ¿no? Que tenemos, es una respuesta, es una pregunta que está pensada para ver obstáculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te han pedido hasta ahora conseguirlo? O incluso la podéis poner como qué puede ser lo que te lo pueda impedir. En este caso no quiero que haya una puntuación simplemente por una razón, porque los obstáculos no son motivadores y tampoco tienen, no tienen la posibilidad de ilusionar a nadie. Pueden ser retos, eso sí, pero eso sería mirarlo de otra manera. Entonces, en la puntuación total, prefiero que los obstáculos no salgan y simplemente se tengan en cuenta una vez hayamos seleccionado los objetivos. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es pasar al siguiente apartado, que es el resultado. Entonces, los objetivos los tenemos otra vez apuntados al mismo orden y lo que haríamos sería, por cada uno de los objetivos que tenemos de los apartados anteriores, de las 6 primeras preguntas que hemos respondido, sumaríamos la puntuación de cada uno de los objetivos. Es decir, si en el caso del primer objetivo aquí tuviera un 8, pasaríamos al siguiente, tendría por ejemplo un 7, ya tenemos 15 y así sucesivamente hasta que sumamos las 6 preguntas. El resultado lo apuntaremos en este apartado, en puntuación total. Entonces, una vez que tenemos esos 15 objetivos y los tenemos puntuados, sumamos todas las puntuaciones y en este cuadro veremos aquellos objetivos que tienen más puntuación. Estos objetivos yo os invito a elegir tres objetivos en el plazo de un año. Depende del objetivo, evidentemente. Suelen ser objetivos alcanzables, retadores, pero que además tienen visos de poder cumplirse en un plazo temporal. Evidentemente, algunos necesitarán más tiempo, otros menos. ¿De acuerdo? Pero lo importante es centrarse en esos tres. Siempre se pueden coger más, siempre se pueden coger menos. En mi caso me ha funcionado siempre muy bien el hecho de tener tres. No quiere decir que esta sea la única manera, pero se puede hacer. Imaginaos que hay algún empate en las puntuaciones totales. Entonces lo que hay que hacer es pensar en en hacer una votación de esos objetivos que han empatado y hacer lo mismo, votar pensando ya simplemente en el objetivo y pensando en cómo os motiva y cómo os ilusiona ese objetivo o esos dos objetivos o tres objetivos empatados. Con una regla, no se puede repetir una cifra. Es decir, si a uno le ponéis un 7, ya no podéis utilizar el 7 más. Entonces a otro tendréis que ponerle un 6 o tendréis que ponerle un 8, un 7,1. Y eso os dará la medida del desempate. Es una forma muy sencilla, pero que funciona también muy bien. Una vez hecho esto, ya simplemente pasaríamos a la tabla de objetivos definidos y entonces pondríamos los tres objetivos que nos han quedado definidos. Ya veis que aquí ya ni los jerarquizo, simplemente son los tres objetivos. Y al lado pondríais los obstáculos que correspondían con los objetivos
en cuestión. Esta pregunta, apartado de obstáculos, es importante que la rellenéis en su totalidad porque veréis que en muchos casos las respuestas también se repiten y eso puede daros muchas pistas de obstáculos que de alguna forma se repiten en aquello que queréis conseguir de manera habitual. Y es muy probable que fijándose en las causas que tienen esos obstáculos, vayáis a descubrir un camino nuevo de superación personal y también de transformación personal. ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso, para estos tres objetivos, lo que vamos a centrarnos es también en esos obstáculos. Y ya solo os queda tres preguntas que son fundamentales para planificar el comenzar y cómo hacer, cómo llegar a conseguir estos objetivos. La primera es cuándo vas a empezar, muy importante saber cuándo vamos a empezar y cuanto más precisos seáis, mejor. Lo ponéis también por objetivo, podéis empezar todos los objetivos a la vez, pero también mirad un poco cuándo es realista empezar con uno o con otro. A veces necesitáis algo, concretamente en el caso del maratón, pues yo necesitaría un equipamiento, necesitaría también ver pues, bueno, qué tipo de esquemas, pero eso también lo veréis en la tercera pregunta de estas preguntas planificadoras. ¿De acuerdo? ¿Cuándo quieres conseguirlos? La segunda pregunta. Y en esta segunda pregunta lo que vais a ver es poner un horizonte temporal. Los objetivos es la mejor manera de conseguirlos, es no solo saber cuándo empiezas, sino también cuándo quieres conseguirlo. Aplazar objetivos significa generalmente poner el foco demasiado lejos y hacer que la motivación vaya bajando, con lo cual es muy importante saber cuándo quieres conseguirlo. Y la tercera es qué necesitas para alcanzarlo, que ya es un poco pues, el tema de los recursos. Ya tenéis los obstáculos por un lado y ya tenéis también los recursos que necesitáis. Recursos pueden ser recursos que ya tengáis o recursos que necesitéis planificar o preparar para poder comenzar. Entonces ya veis que es una especie de círculo donde todo está un poco relacionado. ¿De acuerdo? Una vez que sabéis que necesitáis para alcanzarlo, en el caso del maratón, por ejemplo, necesitaría un equipamiento, necesitaría a lo mejor un entrenador, o a lo mejor no, eso tendría que pensarlo también, o a lo mejor un esquema determinado, por supuesto una fecha. En el segundo apartado veis que es muy importante saber en qué fecha tengo que correr ese maratón y todo eso me va a permitir planificar mucho mejor el conseguir estos objetivos. Pues muy bien, con esta hoja de trabajo vais a poder definir no solo los objetivos, sino vais a poder saber qué obstáculos os podéis encontrar, qué recursos tenéis o necesitáis para poder conseguir vuestros obstáculos y por supuesto tener un horizonte temporal muy bien definido. Espero que os haya sido de mucha utilidad y siempre podéis hacerme una consulta mandándome un email a info@davidperalta.es. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.